Queridos amigos, estamos de estreno. 9 La Loma, en estas semanas previas a la solemnidad del Corpus Christi, estrena un nuevo programa. Baeza, Ciudad del Corpus Christi, es su nombre, y con él que esta casa, pues bueno, como digo, a lo largo de esta semana quiere acercar diferentes aspectos relacionados con el día más grande del año, con el día más grande de la ciudad. Y bueno, en este programa, la Catedral de la Natividad no abre sus puertas y bueno, tenemos un invitado de excepción. Nos acompaña don Francisco Juan Martínez Rojas, deán de la Catedral de Baeza y de Jaén. Y bueno, pues encantado, Fran, de estar contigo. Yo también, encantado de poder participar en vuestro programa. Bueno, pues la intención nuestra es divulgar, recoger los diferentes sentimientos que se viven alrededor de esta solemnidad, pero antes de introducirnos en todos esos aspectos, queremos hablar con usted, bueno, siempre aprendemos muchísimo y queremos indagar en las raíces eucarísticas de esta ciudad de Baeza y en su celebración del Corpus Christi. Pues mira, las raíces históricas yo creo que a partir de la reconquista de la ciudad, en 1226, pues empezaron a manifestarse de una manera clara, porque el primer documento que se conserva es justo la ordenación, bueno, se conserva en una transcripción que hace el deán Maza en una obra que publica en 1794, es decir, ese documento hoy en día no se conserva, pero es interesante porque es la ordenación que hace el obispo Fray Domingo de la liturgia, una liturgia solemne con una gran cantidad de cantores, de servidores del altar, la liturgia de la Catedral de Baeza, es decir, centrado evidentemente en la celebración de la Eucaristía. Y justo a partir de ese momento, es decir, hacia 1246, entre 1246 y 1264 es cuando se va fraguando en dos lugares, en Lieja por un lado y luego ya en Orvieto, sobre todo cerca de Orvieto, en el lago de Bolzano, es donde se fragua lo que es ya la decisión del Papa Urbano VIII para promulgar y para establecer la fiesta del Corpus. En 1246 el Papa estaba como arcediano en la Catedral de Lieja y allí conoce a una religiosa que en su relación, digamos, en su oración, siente como una especie de llamada del Señor a que se haga más énfasis en la presencia real eucarística de Jesucristo en la Eucaristía. Ese arcediano de Lieja luego es elegido Papa, Urbano VIII, y es cuando sucede un milagro eucarístico cerca de la ciudad de Orvieto, a unos 70 kilómetros al norte de Roma, un sacerdote checo que tenía duda de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, peregrina a Roma y antes de llegar a Roma celebra allí, a orillas del lago de Bolsena, celebra la Eucaristía y de la forma consagrada caen unas gotas de sangre que empapan el corporal. Ese corporal que se conserva todavía, el que sale allí en Orvieto en la fiesta del Corpus, ese milagro eucarístico es el que mueve ya al Papa a establecer definitivamente la fiesta del Corpus para toda la Iglesia. Se le encargará a Santo Tomás de Aquino los textos del oficio litúrgico con la secuencia de la misa, los himnos eucarísticos, el Evangelio conocidísimo, etcétera, que son un resumen muy, muy condensado y poéticamente bello de la fe de la Iglesia en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y Baeza se une con lo que es el centro neurálgico del culto en esta ciudad, que es la catedral, para empezar a celebrar con toda la Iglesia la procesión del Corpus. En la actualidad, todos los días, a través de las redes sociales del Ayuntamiento, recordamos un acontecimiento histórico, tal día como hoy. Es muy curioso, Fran, que en todos esos apuntes históricos, la preocupación siempre, ¿no?, que ha existido por tanto el Cabildo de la Catedral como por el Concejo de la ciudad, ¿no?, por cuidar la celebración del Corpus y todos los datos, ¿no?, que vamos encontrando de recorrido de los gastos todos. Es que era una fiesta, digamos, muy completa. Ten en cuenta que la concepción que había entonces es que el Cabildo Municipal y el Cabildo Catedral representaban a la ciudadanía en las dos dimensiones, física, material y espiritual, ¿eh?
y era el cuerpo de la sociedad el que procesionaba teniendo como cabeza precisamente a Cristo. Es decir, había toda una liturgia. Los especialistas hablan de religión civil, hablan de religión civil. Había toda una liturgia en el que, como se pensaba entonces desde el punto de vista de la antropología, el ser humano estaba compuesto de cuerpo y alma, el cuerpo, es decir, la parte material, iba en la procesión por fuera, mientras que la parte espiritual, el alma, representada por los sacerdotes, iban por dentro, o sea, dos filas de caballeros 24, de regidores, de justicia, etcétera, y dentro el cabildo y los sacerdotes. Pero la cabeza era lo que iba al final, que era evidentemente la custodia con el cuerpo de Cristo. Y por eso era una fiesta en la que se sentía involucrada toda la ciudad, todos los estamentos. Una fiesta, una celebración, don Fran, que tiene un antes y un después, ¿no? A partir del paso de San Juan de Ávila, ¿no? Por nuestra ciudad de Baeza, la universidad y todo lo que conllevó. Por ejemplo, la llegada, ¿no? de los jesuitas de la Compañía de Jesús, que precisamente se establece en una calle que es por la que pasa el Corpus Christi, porque eran muy, ¿no? conocidos los altares de la compañía. San Juan de Ávila, no hay que olvidar algo importante. San Juan de Ávila, junto con sus discípulos, pues los baezanos Bernardino de Carleval, Diego Pérez de Valdivia y otros muchos, cambian de manera bastante innovadora la relación de los fieles con la Eucaristía, porque antes no había costumbre de una comunión frecuente. Felipe II, que era un rey muy devoto, muy católico, oía misa todos los días, todos los días. Pero comulgaba 4 veces al año, 4 veces al año. ¿Qué hace San Juan de Ávila y sus discípulos? Fomenta, luego también lo harán los jesuitas, pero cronológicamente posterior. Fomentan la comunión frecuente y para las personas con una especial devoción, incluso cotidiana, diaria. Y eso evidentemente genera una cultura eucarística en el pueblo cristiano de Baeza con que al final pues evidentemente se manifiesta en fruto de santidad. Y hay evidentemente un polo muy importante que es la fiesta del Corpus y la octava. Repasar los sermones de San Juan de Ávila, los sermones eucarísticos, pues nos da idea de cómo pudo resonar aquí en Baeza la predicación del Santo Maestro, invitando a los fieles a descubrir las riquezas que encierra la Eucaristía y a no desaprovecharlas. Y esa fue un poco, podríamos decir, la innovación que caló más hondo en la espiritualidad de los baezanos desde el siglo XVI en adelante. Porque además, don Fran, cuando hacíamos aquellas rutas avilistas que pusimos con tanto cariño, mucha gente con buena intención, ¿no? E intentábamos, lo que nos enseñabais, transmitirlo a esos grupos, nos comentabais que transformó también San Juan de Ávila la procesión del Corpus, y salían los niños del colegio, uno vestido de ángeles, otro del rey David, en fin, que una catequesis completa en la calle, no solo eucarística, de toda la... San Juan de Ávila inició aquí una, podríamos decir, revolución catequética que fue la de enseñarle a los niños la doctrina, musicalizándola, tradujo los himnos eucarísticos, el Sacri Solemnis, el Laudación, el Pange Lingua, lo tradujo al español y le puso música para que los niños lo aprendiesen y lo fuesen cantando por la calle, de manera que la gente que habitualmente no iba a misa, pues pudiera escuchar esos signos y pudiera ser catequizada, pudiera ser evangelizada de esa manera. Luego, posteriormente, los jesuitas van a adoptar esa misma pedagogía y va a pasar en algunos manuales como la pedagogía catequética de la Compañía de Jesús, pero no de la Compañía de Jesús. Que lo hace eso de cantar la doctrina, eso de salir con una cruz alzada, los niños cantando la doctrina, cantando el catecismo, e ir a los sitios, por ejemplo, a los mercados, o los sitios más externos de la ciudad, más extremos de la ciudad, para que la gente pudiera escuchar los puntos fundamentales de la doctrina cristiana, es una creación de San Juan de Ávila aquí en Baeza, que luego la Compañía de Jesús hace suya y difunde por todos sus colegios, pero nace aquí. Don Fran, hablar de Baeza, hablar del Corpus Christi. Los baezanos tienen esta fiesta, esta solemnidad, pues arraigada en la sangre, ¿no? Probablemente el canónigo Diego de Cózar y Gaspar Núñez nunca se imaginaron que la custodia iba a ser, ¿no?, el símbolo de la ciudad, aparte de las cajas de los dulces de los virolos. Pero eso tampoco se lo imaginarían.
que, con todo mi respeto, por supuesto, a toda la ciudadanía, a todos los pueblos que nos ven, Baeza es ciudad del Corpus Christi, es la ciudad del Corpus Christi en nuestra diócesis. ¿Qué cree usted que hace ese arraigo en las almas de Baeza tan eucarística? Pues yo creo que es la convicción, que es una convicción que si lo pensáramos fríamente, pues tendríamos esos mismos sentimientos. Es la convicción profunda de la cercanía de Jesucristo en la Eucaristía. Es el gozar, el disfrutar, el agradecer, el saber que Jesucristo, en su lógica de amor, en su criterio de amor, ha querido no solamente morir y resucitar por nosotros, sino dejarnos su misma vida en la Eucaristía de una manera, pues podríamos decir, amigable, entrañable, cercana, y el darnos cuenta de lo que eso significa, de tener al poder no hacer a Jesucristo nuestro, sino justo como decía San Agustín, lo contrario, cuando recibimos la Eucaristía no es que nosotros hagamos a Cristo nuestro, es que Cristo nos hace suyos, nos va transformando poco a poco. Yo creo que eso es lo que los grandes maestros y los grandes santos, empezando por San Juan de Ávila, que ha habido aquí en Baeza, es la semilla que han sembrado y es lo que la gente vive de una manera gozosa. Bueno, don Fran, en Baeza nos gusta celebrarlo todo y estamos en un año muy importante, porque bueno, es la coronación pontificia de nuestra madre, pero también el año jubilar sanjuanista, ¿no? Un santo profundamente eucarístico, profundamente arraigado en nuestra ciudad, que vivió también el Corpus Christi en Baeza. Sí, San Juan de la Cruz tiene textos realmente muy hermosos sobre la Eucaristía y la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía fue para él algo fundamental. También dirigiendo, ¿no?, a sus hijos espirituales hacia una participación más frecuente en la Eucaristía. El famoso poema de La Fonte, ¿no?, cuando empieza a decir: qué bien sé yo la fonte que mane corre aunque es de noche. Esa fonte es la Trinidad, pero al final termina descendiendo, digamos, y particularizando a que esta fonte está escondida en este pan vivo por darnos vida, aunque es de noche. Entonces, la fuente de la vida divina, para San Juan de la Cruz en ese poema, se queda condensada y accesible en el pan vivo por darnos vida, nos da la vida de Cristo. Evidentemente, desde 1579, que se funda el Colegio de San Basilio y viene él como primer rector hasta que ya lo eligen provincial, en el 82, esos 3 años que él vive aquí en Baeza, pues se uniría evidentemente a la fiesta del Corpus. Y luego, pues también cuando fue provincial, las veces que vino por aquí de paso. Don Fran, como decíamos hace unos instantes, ese orgullo, ¿no?, que hizo Baeza con Diego de Cózar, con Gaspar Núñez de Castro, lo que sufrió también Diego de Cózar, con los tabardillos que le dio Gaspar Núñez de Castro. Pero, ¿no?, como usted nos decía un año en su pregón del Corpus, ese triunfo de luz, esa custodia que se eleva Sí. sobre el Valle del Guadalquivir, esa catequesis labrada, ¿qué altar más bonito le hicieron al Señor en Baeza? Sí, no tenemos datos de cómo sería la custodia que se perdió en el incendio de 1698, cuando ardió la sacristía, y entonces ahí se perdió, ya quedó muy, muy dañada la custodia que había, y fue cuando ya se empezó a pensar en hacer una nueva que se inicia en 1700 y se termina en 1714. Es una prueba evidente de lo que decía San Juan Pablo II en la encíclica Ecclesia de Eucaristía. San Juan Pablo II decía que la Eucaristía genera una cultura de arte, y recordaba pues la obra de arte, de orfebrería, los autos sacramentales, la música que ha generado el amor a Jesús sacramentado, una cultura también de la solidaridad, puesto que de la Eucaristía nacen las grandes obras sociales, caritativas de la Iglesia. Y ahí se ve en nuestra custodia, se ve perfectamente cómo la fe es capaz de generar una obra de arte bella para expresar la verdad de la presencia de Cristo en la Eucaristía, con esos relieves que tiene, con las escenas del Antiguo Testamento que profetizan, que anuncian lo que es la Eucaristía, con esa visión de la Iglesia, de los apóstoles alrededor de la Eucaristía que sirve para luchar también evidentemente en contra del mal, la imagen de San Miguel, la Eucaristía unida a María, mujer eucarística, que decía también San Juan Pablo II, y al final la fe, que esa es la que corona con el vexillum, con la bandera
corona la custodia, que es precisamente expresión de cómo la Eucaristía es, como aclamamos en la misa, el sacramento de nuestra fe. En Francia hablamos de las raíces, de la historia del Corpus Christi en Baeza, de esta ciudad eucarística. Evidentemente, nos tenemos a escasos metros. Los mártires de Baeza, muchos de ellos que dieron su vida precisamente por la Eucaristía, porque llevaban al Señor en Baeza, vamos, al Señor por las calles de Baeza en esos momentos, y que bueno, ya son beatos, reconocidos por la Iglesia y bueno, pues intercesores también para todos nosotros. Los primeros cristianos llamaban a los mártires compañeros de Cristo en su pasión. No hay nadie que se pueda asemejar más a Cristo que un mártir, que es capaz de entregar la vida, de dar la vida por amor al Señor, por confesar su fe. Y ahí hay un vínculo muy importante desde los primeros tiempos entre el martirio y la Eucaristía, entre el martirio y la entrega de la propia vida, puesto que la Eucaristía lo que nos está no solamente recordando, sino haciendo presente de manera sacramental y real es la entrega de Cristo de su propia vida para que nosotros tengamos su vida y la tengamos en abundancia. Hay episodios realmente hermosos y edificantes en nuestros mártires, como tú bien has dicho, cómo llevaban la Eucaristía por Baeza, por los pueblos de la comarca, pues como en cajitas de cerilla, en pequeñas cajas, para que no les faltara el alimento de la Eucaristía a los fieles, que no podían seguir de otro modo el culto, no podían asistir a misa porque se había suspendido desde el estallido de la guerra civil. Y creo que es una lección que nos sirve para nosotros, muchas veces cristianos de una fe muy cómoda, para darnos cuenta y aprender de estos testigos de la fe que nos recuerdan incesantemente esa unión entre la Eucaristía y la posibilidad de la entrega de la propia vida como acto supremo de amor. Por último, don Fran, porque nuestro tiempo es limitado, básicamente porque tienes que celebrar la Santa Misa de unos minutos. Bueno, el programa seguirá en sucesivas semanas y analizaremos el corpus de diversas ópticas. Pero sí, le quería preguntar, usted que es el alma de este templo, el que une a toda la gente que hay trabajando por él, ¿cómo se prepara desde la catedral este día grande del Corpus Christi? Pues se prepara, yo creo que con emoción, siempre con el deseo de que esté todo perfecto, de que haya todos los actos que genera el Corpus Christi, desde el pregón, la realización de ese boletín. Yo, por lo que a mí respecta, la preparación de la homilía, que evidentemente este año empezaré con una cita de San Juan de la Cruz, porque siempre me gusta contextualizar y tomar como, haré referencia pues a esas dos cosas que he dicho, ¿no? El primer documento, que es cómo se establece el culto en la catedral, de Fray Domingo, y luego pues el texto de San Juan de la Cruz del poema de la Fonte, las misas de la octava, la fiesta de la octava del Corpus, pues desde mi punto de vista y de todos los que colaboran en la catedral, es hacer todo lo posible para que realmente, como canta el himno eucarístico del Congreso de Barcelona, si mal no recuerdo, Cristo en todas las almas, es decir, la celebración del Corpus sea un motivo para que Cristo esté en todas las almas, en el mayor número de almas posible, la gente descubra la riqueza absolutamente inagotable de la Eucaristía y eso sirva como un lenitivo, sirva como una especie de espuela para que intentemos ser más amigos del Señor y mejores amigos del Señor. Pues don Fran, por último, muchísimas gracias por recibirnos al equipo de 9 de la Loma, de este programa de Baeza Ciudad del Corpus Christi. Bueno, pues como siempre estaremos pues en el pregón y en todos los actos, llevándole todo lo que pasa a tantos baezanos enfermos e impedidos que no pueden estar y que luego a nosotros nos gusta ver la misa y recrearnos despacito también. Muy bien, muchas gracias a vosotros siempre. Pues muchas gracias, don Fran. Y nosotros, queridos amigos, nos vemos en próximos días en este programa. Como decía, Baeza, Ciudad del Corpus Christi.